Bien, hoy vamos a trabajar un tipo de subordinadas, ¿sí? Que son las adverbiales. Recordemos que las subordinadas implican que haya una oración dentro de otra, siempre tienen un verbo conjugado o verboide, como vamos a ver más adelante, y tenemos tres tipos, que ya vimos, sustantivas y adjetivas, y a partir de hoy vamos a empezar a trabajar con las adverbiales. De las subordinadas adverbiales, vamos a ver que tenemos dos tipos. Un grupo, que es el que vamos a trabajar esta clase, son las adverbiales propias. ¿Por qué son propias? Porque cumplen la misma función que un adverbio, ¿sí? En cambio, hay otros grupos que algunos gramáticos denominan impropias porque no siempre cumplen una función adverbial. Muchas veces funcionan como modificadores oracionales. A ese tipo de oraciones lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy nos vamos a concentrar en las adverbiales propias, que tenemos cuatro tipos: locativas, temporales, modales y de cantidad. Vamos a empezar con las subordinadas adverbiales locativas. Locativas, por supuesto, viene de lugar, ¿sí? Entonces, las subordinadas adverbiales locativas funcionan como circunstanciales, como adjuntos circunstanciales, e indican siempre lugar. Y pueden sustituirse por adverbios de lugar. Entonces, fijémonos en este ejemplo. Estudié donde habías estudiado vos. Fíjense que esto que tenemos marcado en celeste es la subordinada, funciona como un adjunto circunstancial, responde a la pregunta si quieren de dónde estudié, y lo podemos reemplazar por un adverbio como allí. Estudié allí, ¿sí? Bien, entonces, es un adjunto circunstancial la subordinada porque está modificando directamente al verbo. Pero esto no quiere decir que cada vez que haya donde vamos a tener una adverbial locativa. Recordemos que ya habíamos visto que donde podían aparecer en subordinadas adjetivas, ¿sí? Pero para que ello ocurra, ¿sí? Tiene que haber un antecedente, ¿sí? Si la oración fuera, estudié en la universidad donde habías estudiado vos, fíjense, es la misma subordinada, nada más que en este caso es adjetiva porque hace referencia a un antecedente, ¿sí? Que es universidad. Entonces, tanto con las locativas como con las temporales y las modales, van a ser adverbiales, ¿sí? Si no hay un antecedente al cual refieren. Para que sea adverbial, recuerden esto, para que una subordinada sea adverbial, tiene que cumplir la función de un adverbio. ¿Y qué es lo que hace el adverbio? Modificar a un verbo. Siempre es esa la función de un adverbial. Bueno, tenemos también subordinadas adverbiales temporales, que como su nombre indica, funcionan como adjuntos circunstanciales e indican una circunstancia temporal. También pueden sustituirse por expresiones temporales. El nexo, el relacionante más común es cuando, ¿sí? Pero podemos encontrar algunos otros. Busca esos papeles cuando tengas tiempo. Acá en celeste tenemos la subordinada adverbial temporal, que funciona como un adjunto temporal porque me dice cuándo es que yo tengo que hacer eso. ¿Cuándo tengo que buscar esos papeles? Cuando tengas tiempo, en ese momento, ¿sí? Del mismo modo, en el segundo ejemplo tenemos apenas llegue, que es un adjunto circunstancial de llamame. ¿Cuándo te llamo? Y apenas llega, ¿sí? Es una subordinada adverbial que me indica tiempo. Funciona también como adjunto circunstancial. Si bien en estos dos ejemplos tenemos cuando y apenas que funcionan como nexos, ¿sí? Como encabezadores de la subordinada, existen subordinadas adverbiales temporales que se usan sin ningún tipo de nexo, como el ejemplo de hace muchos años, ¿sí? Mi hijo me lo regaló hace muchos años. Este hace muchos años es una subordinada adverbial temporal, funciona como adjunto circunstancial, ¿sí? Responde a la pregunta ¿cuándo me lo regaló mi hijo?
pero la diferencia con las anteriores es que no tiene ningún nexo, ¿sí? Vamos a ver ahora las subordinadas adverbiales modales, que expresan siempre modo, forma o manera. El adverbio más común es como, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando siempre de relativas, así que esos nexos van siempre sin acento. Funcionan de la misma manera que las demás. He ordenado todo como querías. Acá se puede reemplazar por así. He ordenado todo así. O también nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo he ordenado todo? Como querías, de esta manera, así. Como querías es la subordinada adverbial modal o de modo y funciona como un adjunto circunstancial. En el segundo ejemplo, fíjense que tenemos, trabaja bien como le enseñó a su padre. Acá, el adjunto circunstancial es todo lo que está en celeste, no solamente la subordinada como arriba. ¿Cómo trabaja? Bien. Y después, lo que hace el hablante es dar una especificación. ¿Qué significa ese bien? ¿Sí? En realidad, la subordinada forma parte del adjunto circunstancial, no es un adjunto circunstancial como acá arriba, por ejemplo, y la función que cumple es ser una posición dentro de ese adjunto. ¿Sí? ¿Cómo trabaja? Bien, como le enseñó su padre. Bien. Un ejemplo con otro tipo de nexo podemos tener según. Según nos dijeron, es necesario buscar información confiable sobre ese tema. Según nos dijeron, es el adjunto circunstancial, la subordinada adverbial de modo, ¿sí? Que en este caso, como está encabezando la oración, se separa con coma. Por último, tenemos las subordinadas adverbiales de cantidad. Funcionan también como adjuntos circunstanciales y expresan una cuantificación del verbo principal. El encabezador más común es cuánto. Hice cuánto pude. Cuánto hice, cuánto pude. ¿Sí? El adjunto funciona entonces, la subordinada adverbial de cantidad funciona como adjunto circunstancial con respecto al verbo principal. En este otro ejemplo funciona de la misma manera. Nado cuanto me permiten mis pulmones. ¿Cuánto nadas? Y cuánto me permiten mis pulmones. ¿Mm? Esa es la cantidad de lo que yo marco, de lo que yo nado. ¿Sí? Recuerden que las de cantidad, las subordinadas adverbiales de cantidad, siempre hacen referencia al verbo, ¿sí? Porque estamos hablando de subordinadas adverbiales. Entonces, si hay una cantidad, tiene que ser una cantidad referida al verbo y no a algún otro elemento, porque uno podría decir, nado 3 millas, 3 piletas, y en ese caso el número no está afectando al verbo, sino a un sustantivo, que a su vez forma parte del objeto directo, ¿sí? Porque suele, más allá de las subordinadas, suele generarse dudas con respecto a los adverbios o a los circunstanciales de cantidad, ¿sí? Cuando un número o una cantidad es realmente un adverbio o un circunstancial, mejor dicho, de cantidad. La cantidad tiene que afectar al verbo, no a un sustantivo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, estas son las 4 subordinadas adverbiales propias. En la clase que viene vamos a trabajar las subordinadas impropias.